Seguimos con más Noticias 24. Tras múltiples denuncias por negligencias médicas y recintos no habilitados para realizar cirugías, el Ministerio de Salud va a reforzar el reglamento para los centros de estética. El objetivo es que en caso de procedimientos médicos y complejos siempre, por ejemplo, haya un personal calificado para realizar algo de perogrullo, porque efectivamente nos ha dado algunos casos que hemos denunciado también aquí en TVN. Conversamos de esto junto al cirujano de la Clínica Las Condes, el doctor Alejandro Conejero. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, primero que todo, lo estábamos conversando también fuera de cámara, de alguna manera se ha dejado estar esta diferencia entre lo que es la cosmetología y la medicina estética, sin desmerecer una y otra, pero que finalmente cuando estamos hablando de procedimientos intrusivos, lo mínimo es que haya alguien calificado para justamente llevar a cabo este tipo de... Exactamente. Lo que ha pasado es que los procedimientos estéticos han evolucionado en los últimos años y se ha llegado a cierto nivel de complejidad que es claramente de resorte médico. Los tratamientos hoy día, muchos conocen el Botox, por ejemplo, tratamientos inyectables, tratamientos que se ocupan ciertas máquinas que aplican ocupando ciertas energías para modificar, alterar o estimular, ¿no es cierto?, la piel. Eso claramente ha llegado al nivel de tratamiento médico y desgraciadamente por la falta de regulación específica en los últimos años, cada vez más profesionales que no son exclusivamente profesionales de la salud se han dedicado a administrar y ofrecer este tipo de tratamiento. Hay casos bastante más extremos donde los lugares donde se realiza este tipo de cirugía estética no cumplen con los estándares mínimos en términos sanitarios, en términos del equipamiento, tener siempre, por ejemplo, una máquina de electroshock, por si evidentemente sucede algo. Y quiero llegar al tema de, por ejemplo, lo que son las inyecciones. Usted nos decía inyecciones, pero también otro tipo de procesos Sí. que uno diría están más bien, no son del término médico propiamente tal o más sofisticado, pero efectivamente deberían estar dentro de esa preocupación, Sí. ¿no? Y aquí tú tocas el tema de las inyecciones. Es muy importante, creo yo, que la gente entienda que para administrar ciertos medicamentos o inyectar ciertas sustancias que muchas veces son de resorte de origen biológico, es necesario atravesar la piel. La piel es una barrera natural, bastante perfecta por lo demás, por lo tanto es necesario atravesarla con estas agujas y administrar ciertos medicamentos como el Botox. El Botox es un medicamento que bloquea en zonas muy específicas la contracción muscular, claro, y se ocupa en otro tipo de elementos de origen biológico como el ácido hialurónico o concentrado de plaquetas. Que van a los músculos, no van a la piel como uno pensaría. El ácido hialurónico propiamente tal y el concentrado de plaquetas van a una zona subdérmica, justo bajo la piel para producir relleno y atenuar otro tipo de arrugas. Pero esos son procedimientos que tienen que estar por lo menos supervisados por un médico, un profesional de la salud, en este caso especialista, ya sea dermatólogo o cirujano plástico. Aquí lo que se busca con que es reforzar finalmente el reglamento que existe. Usted me comentaba un reglamento que es bastante antiguo y que de alguna manera no se condice con los avances que se han dado en tratamientos, procedimientos y también la accesibilidad que se da a este tipo de tratamientos que antes eran bastante más caros, digamos. Aquí tiene que haber una actualización clara, ¿no? Sí, sin entrar en detalle en la parte más legal o los decretos que durante los años se fueron generando, la verdad es que creo que existe la necesidad hoy día de regular y ordenar un poco. Yo creo que hay actividades, procedimientos y tratamientos que son propios de la cosmetología y tratamientos, procedimientos que son propios de las especialidades y las profesiones de la salud. El problema es que no hay una línea divisoria clara en este momento. En algunos casos, no en todos, por supuesto. Hoy día no hay una línea divisoria clara y claramente hay que regular no solo para este tipo de tratamientos, sino también para quien efectúa, por ejemplo, algunos procedimientos quirúrgicos menores y claramente quirúrgicos mayores. Ahora, lo pongo en el caso de usted, hay que realizar un análisis, un diagnóstico y luego entrar ya a lo que pueden ser los tratamientos. ¿Cuánto puede demorar eso? Porque hemos visto algunos casos que fueron denunciados por Informe Especial aquí en el canal, donde la evaluación era más bien al ojo, claro, y finalmente se terminaba llevando a cabo un procedimiento que en algunos casos desgraciadamente tuvo consecuencias terribles. Todos los procedimientos tienen complicaciones. Hay algunos procedimientos que tienen complicaciones menores y cuya tasa de
de incidencia de complicaciones es muy baja. Pero hay otro tipo de procedimientos cuyas complicaciones pueden ser graves y dejar secuelas, por ejemplo, no solo estéticas faciales, sino que secuelas funcionales importantes, pérdida de segmentos de la piel, por ejemplo, o alteraciones. Hay algunos tipos de complicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la visión, cuando se inyectan este tipo de elementos en la zona periorbitaria, periocular, y se inyecta justo en un vaso sanguíneo, eso puede migrar y de alguna forma producir alteraciones de la vascularización de ciertas zonas. Entonces, ese tipo de complicaciones es importante que la gente las conozca y por lo mismo consulte a gente especialista, de nuevo, profesionales de la salud, que van a saber cómo, primero, prevenir, diagnosticar y tratar eventualmente si es que eso se produce. Hay un punto también, están los reglamentos, pero lo que es la autorregulación de uno como usuario. Muchas veces el tema del precio, un lugar que ofrece un tratamiento a precio bastante más barato, suena bastante atractivo, pero puede haber un grado de riesgo justamente por lo que estamos conversando. Sí. Yo creo que hoy el público tiene la posibilidad, más todavía con el acceso a Internet, a redes sociales y también a Ministerio de Salud, Superintendencia, se puede informar mucho más. Y no solo muchas veces tomar decisiones guiadas, por ejemplo, por el precio. Y eso yo creo que hay que hacerlo de forma responsable. Finalmente, si uno se expone a ciertos tratamientos que puedan tener complicaciones, es importante saber con quién lo está haciendo y tener una idea clara de cuál es el riesgo de la decisión que está tomando. Importante eso, todos los tratamientos tienen riesgos, unos más que otros, digamos, pero finalmente siempre existe y tiene que haber, debido a el alto riesgo, una capacidad de reaccionar por parte de los facultativos y las personas que están ahí, que es lo que desgraciadamente no ha ocurrido en algunos casos que hemos visto. Desgraciadamente ha sido así. Una de las cosas importantes es que obviamente un profesional de la salud no solo va a conocer claramente cuáles son las complicaciones, sino que va a saber identificarlas, diagnosticarlas y, si no tratarlas, referirlas al especialista adecuado. Yo creo que esa es la ventaja finalmente de atenderse con alguien, de nuevo, que viene del área de la salud en este tipo de tratamientos que son a veces claramente de resorte médico. Volviendo un poco a lo que comentábamos al comienzo, doctor, se hace esta diferencia entre la cosmetología, la estética y la medicina estética. Y decíamos que las barreras, desgraciadamente, son bastante livianas. Hay tratamientos que deberían ser, que son totalmente médicos, pero terminan siendo llevados a cabo por personas que no tienen la expertise, no tienen el conocimiento y la certificación para llevar a cabo eso. Ha sido parte también del proceso de el chileno y la chilena que busca verse mejor, arreglar una serie de problemas, también por la demanda que se estaba generando en el último tiempo, ¿no? Hace ya algunos años que hay una demanda creciente. Y la gente le ha perdido mucho el miedo. Y también hay un tema cultural. Nosotros como chilenos le hemos perdido también un poco el miedo al qué dirán socialmente. Y eso ha hecho que aumente exponencialmente no solo tratamientos médicos, estéticos, sino que también la cirugía. Yo creo que esto va a dar pie a una mayor regulación, una mayor información y conocimiento. Es probable que hoy día en la casa me esté escuchando más de algún paciente que ha tenido alguna complicación importante por haber tomado la decisión de no atenderse con la persona idónea. Y eso ojalá que cambie con este tipo de regulación. Una regulación que va a estar compuesta en el Código Sanitario, que uno pensaría desde afuera era bastante evidente, pero grullo, pero no se estaba dando así. No se está dando, desgraciadamente. Faltaba eso. Hablábamos de este tema de la demanda y evidentemente se va generando más oferta. Yo hablaba del precio, uno lo minimiza solamente en el precio, pero también uno tiene la responsabilidad de ver el lugar donde se va a tratar, las condiciones, el espacio. Hay algunos casos donde, por ejemplo, las personas que están realizando o están previo a hacer una evaluación no ocupan guantes. ¿Cuáles son las recomendaciones también para aquellos que están pensando en llevar a cabo uno de estos tratamientos? Si tienen que fijarse en algunas señales para decir, ¿sabe qué? Mejor dejémoslo hasta acá, me voy. Sí. El Ministerio de Salud afortunadamente tiene directrices bastante claras de dónde se pueden efectuar ciertos procedimientos. Y los centros deberían tener la
capacidad de informarle a los pacientes. Nosotros tenemos la certificación del Ministerio de Salud para nuestra sala de procedimientos, para nuestra sala de procedimientos menores, de cirugía. Eso en primer lugar ya está siempre a la vista. Eso debería estar a la vista. Esa es la primera clave para ya generar confianza y saber que va a estar todo bien. Exacto. Y ese es un proceso para que un instituto, un centro médico se certifique. Eso es un proceso bastante serio que toma un tiempo adecuado. El Ministerio de Salud se ha preocupado de eso. Entonces, lo primero yo creo es que informarle a la gente que eso ellos lo pueden pedir. En cualquier centro de belleza, de estética, donde se van a hacer algún procedimiento, primero ojalá que haya un profesional de la salud supervisando, idealmente administrando el procedimiento. ¿Qué tipo de profesional de la salud? Hoy en día legalmente lo puede hacer un médico o un odontólogo. Eso ya se definió. Pero es importante que la gente para algunos tipos de procedimientos se informe primero quién lo va a administrar. Claro. Si no es un profesional de la salud, ¿quién lo va a supervisar? ¿Puede ser, por ejemplo, un enfermero o una enfermera? Legalmente no debería poder administrarlo. Ahora, del punto de vista formativo, muchas veces no hay ningún problema. Exactamente, en la medida que haya algún médico supervisando el procedimiento. Ahora, desde la visual siempre ayuda mucho acá. Desde el término del concepto sanitario, uno puede entrar a un lugar donde le pueden, por ejemplo, inyectar botox o ácido hialurónico y puede ver que todo está muy limpio, pero hay detalles también que uno podría tener presente para de alguna manera evitar llegar a una situación más compleja. Bueno, hay cosas bien básicas. Por ejemplo, hay material que es necesario que sea desechable. Las agujas hipodérmicas es necesario que vengan selladas en un compartimiento y sean de uso único. Generalmente a la vista cuando uno saca la aguja. Eso es bastante obvio, pero no siempre se cumple. Claro. Entonces, es importante que el usuario, el público, el paciente, se fije en ese tipo de cosas. Hay elementos que es necesario esterilizar. Los procedimientos habitualmente es necesario hacerlos con guantes. No necesariamente guantes estériles, pero guantes por lo menos limpios de examen. Y una serie de otras cosas que, de nuevo, yo creo que en la medida que la gente exija que los centros el lugar, la sala de procedimientos esté certificada, yo creo que eso le da al público una seguridad de que las cosas se están haciendo bien, primero. Y segundo, que el procedimiento sea hecho por alguien idóneo, no por alguien que tiene mucha experiencia, pero no tiene el título o la certificación para hacerlo. Ahora, la información, cuando se le entrega, porque muchas veces se dice el beneficio que va a tener un procedimiento. Hablamos también de los riesgos, pero explicar de qué se trata también puede marcar un punto de diferencia, ¿no? Eso es súper importante, Nicolás. Hoy en día todo procedimiento debería ser informado con un consentimiento informado. Eso es algo que en nuestro país ha cambiado en los últimos años, especialmente para los procedimientos quirúrgicos. Hoy en día de regla, uno antes de someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico tiene que revisar, leer y dejar que el paciente firme un consentimiento informado. Eso aparte de tener... Esto por lo escrito, pero también hay un consentimiento oral cuando se explica lo que... Hay un consentimiento oral y muchas veces uno entrega más información verbalmente, pero hay un documento que tiene validez médico-legal y esto también se aplica para procedimientos ya sea inyectables o procedimientos que ocupen energía, como te contaba antes, para generar ciertos cambios, especialmente en la piel. Bien, doctor Conejero, muy importante la información que nos entregue, también a estar muy atentos, por supuesto, obviamente, lo que va a ser este cambio del Ministerio de Salud para evitar situaciones que desgraciadamente se han dado. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Bien, vamos con otras noticias del día. El presidente Sebastián Piñera homenajeó a los deportistas